Gracias por venir. Un placer, ¿Cómo estás? contento de estar acá. ¿Cómo te trata el 2025? Exigido, sí, mucho laburo. La verdad que es un año movido, ¿Por ¿no? qué de todo? Y porque es un año económico intenso. Los años electorales son intensos y, y, y este es un año también muy intenso en materia económica. ¿Cómo te gusta presentarte? Si te dijera presentate en uno o dos tweets. Rockstar. Espectacular. No, economista. Soy economista, padre de dos niños fabulosos. Eso es lo más determinante, ¿no? Lo más importante. Pero sí, economista. O sea, yo soy un economista, ¿viste? La gente que nos vea después, eh, los economistas que son conocidos son los economistas más con más participación pública, que pueden ser por ahí que son o ministros, exministros, o funcionarios públicos que tuvieron una relevancia pública, o los que hacen más consultoría en general. Y hay un tercer por ahí rubro que es más los que puedes llamar mediáticos que están medio entre periodistas y economistas. Yo vengo más de un palo distinto, que es el académico, ¿no? Entonces yo hice una carrera más académica, pero siempre me interesó la política pública, la política económica. Siempre me imaginé, bueno, mi trabajo académico está más vinculado a esos temas. Y entonces soy una rara avis porque es un mundo pequeño en donde vos te conoces entre ese pequeño mundo, pero el mundo exterior no sabe qué haces. Entonces, yo siempre digo, por ejemplo, viste, uno siempre es hijo también. Entonces, viste, la aprobación de los padres, mi papá murió hace mucho tiempo, pero mi mamá sigue con vida, me sigue mi carrera. Entonces, yo por ahí publicaba un artículo en una revista académica re prestigiosa. Para mí, yo re contento, porque es un trabajo que por ahí te lleva 3 años. Che, qué bien, felicitaciones. Pero el otro día saliste en Clarín y entonces eso es más padre. Pero bueno, entonces, nada, soy nada, no es que soy una rara avis, porque hay muchos de académicos que han tenido vida pública, pero soy uno de esos. ¿Cuándo decidiste, che, me quiero dedicar a esto? Yo siempre vi a los números y a la economía como, Sí, che, me da miedo, por eso abogacía, te lo decía antes fuera de sí. cámara. ¿Cuándo dijiste, che, es por acá? No, vos sabés que de vuelta a mi madre acá, fue mi hija un poco la que me llevó. Pese a que me dediqué al mundo académico, que es un mundo más bien de ñoños, se dice ahora, yo cuando era más chico se decía tragas. Eh, yo nunca fui un traga, ñoño. Fui a un colegio secundario este, con orientación académica, prestigioso, pero no yo, la verdad era un jugador de fútbol, en realidad. Y entonces no es que tenía muy claro, no era que era una persona que tenía una vocación marcada o que era una persona. Leía, pero no era una persona, viste, un libresco, una persona que se pasaba el fin de semana leyendo. O, y era una persona más de las ciencias sociales, pero no era malo con los números. Entonces mi mamá me dijo, no, vos tendrías que hacer economía. Y además, en esa época, en los 90, la figura de Cavallo fue muy influyente en traer como la vida pública al economista, ¿no? Que antes era un terreno de los abogados, la vida pública, históricamente. Entonces, entonces ahí apareció. Entonces mi mamá, yo dije, bueno, puede ser. No era algo que particularmente me interesara demasiado. Y empecé. No me gustó mucho al principio, me costó los primeros años, no me gustaba tanto. De hecho, coqueteé un poco con ciencia política en la UBA también, hice algunas materias. Pero finalmente le empecé a encontrar la vuelta y me enamoré. Ya que es tu amor, por decir de alguna manera, quiero meterme ahí de lleno en qué es la economía. Bueno, la economía
Como disciplina es una economía más bien moderna, porque economía, la palabra economía viene del griego oikos nomos, que es la administración del hogar. O sea, vos sabes bien que para los griegos la acción pasaba por la polis, o sea, la vida pública, no el hogar. El hogar era una tarea menor, de hecho, para los esclavos y las mujeres que en esa época no podían ser ciudadanos. Entonces, la polis, la política era el tema y la economía no, era un tema secundario, o sea, no, era un tema hogareño. Y la economía se empieza a volver relevante, de hecho la disciplina nuestra vira el nombre y se llama economía política, con la idea de que es un tratado, la primera vez que se habla de economía política es un tratado que hace un francés en 1600 y algo, no sé, que se llama Tratado de Economía Política, que es como una especie de consejos al príncipe, medio a la Maquiavelo, pero económicos. Entonces, cómo administrar ya no el hogar, sino el Estado, el país, digamos, ¿no? Y no solamente una cosa fiscal, digamos, pero es la administración más de lo público, y ahí va tomando velocidad. Y entonces yo te diría que en realidad la economía nace como disciplina con Adam Smith, aunque hay cosas previas, pero en realidad es una disciplina que estudia el capitalismo. Es en esencia eso, porque el capitalismo si vos te lo pones a pensar, es un sistema complejísimo, porque digamos, no hay tanta. ¿Cuál es la cosa? Si es la producción de la vida material, ¿cuál es lo difícil de explicar? Bueno, hay un campesino que vive en las tierras del señor feudal, cultiva, y le paga un diezmo y punto. Y la vida es así constantemente. Entonces el que produce es el que consume al mismo tiempo, es autosuficiente. Pero cuando vos te ganas la vida haciendo streaming, supongamos, y cómo te vestís, cómo te compras zapatos, cómo comés, cómo viajás, o sea, cómo compras todo lo demás. Entonces es una cosa mucho más compleja, es un entramado complejísimo si te lo pones a pensar. Si vos te pones a pensar cómo se hizo esa remera, puta, es recontra complejo porque intervinieron probablemente para que esa remera esté puesta, la lleves puesta, deben haber intervenido, no sé si millones, pero miles y miles de personas. ¿Y cómo se coordinaron para? Entonces es un tema recontra complejo. Entonces yo te diría que la economía como disciplina analítica es una disciplina que trata de estudiar el funcionamiento de una economía capitalista o de mercado, que es re compleja. Después también podríamos decir que la economía, como desarrolló un método analítico para pensar esos problemas, fue transformando o tuvo una derivación que es la teoría de la decisión humana y fue invadiendo otras disciplinas, la ciencia política, la sociología, el derecho, eh, y otras. Y ahora la economía, en buena medida también como disciplina en ciencias sociales que usa muchos datos, con la explosión de los datos, ya no diría que solo la economía, pero la ciencia de datos, el uso de los datos para explicar comportamientos humanos, es una forma también de hacer economía como disciplina, digamos, ¿no? Se habla mucho en el día a día de Argentina de economía. ¿Sentís que como sociedad entendemos de qué se habla cuando se habla de economía? Los argentinos somos tres cosas, tres profesiones. O sea, somos DT de fútbol, o sea, todo el mundo opina. No, ¿por qué lo puso de 4? Si juega de lateral tiene que correrse por la derecha. Somos psicólogos todos. Yo siempre te cuento que cuando fui a Estados Unidos a hacer el doctorado, la gente que se psicoanalizaba era como un tabú, ¿viste? O sea, digo, ¿vos haces terapia?
what's wrong with you? ¿Qué anda mal con vos? Y en cambio acá vos decís, bueno, ¿nunca hiciste terapia? Vos te va a dar algo raro. Esa es la inversa. Claro, o sea, el que no hizo terapia, acá todos somos psicólogos, todos tenemos alguna interpretación y todos somos economistas. Todos, o sea, yo cuando era chico, ¿viste? O sea, salís de la universidad, querés usar tus herramientas, qué sé yo, entonces, viste, de golpe te tomabas un taxi y le querías hacer, no, el tachero, no, pibe, vos no entendés, porque ahí te la explicaban ellos. O sea, y todo argentino tiene una explicación de por qué las cosas son como son. Entonces sí, los argentinos, producto de la inestabilidad macroeconómica en Argentina, todos somos muy economistas acá. ¿Cómo se explica eso? No sé. No sé por qué, o sea, digamos, yo creo que la inestabilidad económica en Argentina es más bien, en realidad, un subproducto de la inestabilidad política en gran medida. No hemos logrado, no hemos sido capaces como país de poder consagrar una serie de instituciones de política económica que hagan que la economía sea más estable. Antes no éramos tan raros en el barrio, éramos como muy volátiles, pero todos los países tenían inflación, todos los países tenían crisis cambiaria, todos los países tenían problemas parecidos a los nuestros de la región, ¿no? De América Latina. Pero hoy el grueso de los países de la región ya son países estables, con inflaciones bajas, con comportamientos de la actividad económica más estables, o sea, no es tan variante. O sea, puede pasar como en el caso de Perú, por ejemplo, que no sabes quién es el presidente de la nación, pero sí quién es el presidente del Banco Central. Argentina no, todavía en eso no ha logrado consagrar un conjunto de instituciones de política macroeconómica que le den estabilidad. ¿Por qué crees que no logramos eso? Ya te digo, yo creo que está muy vinculado a que no hemos sido capaces de establecer un cierto consenso sobre algunas cosas básicas, ¿no? Hasta hace poco, con el kirchnerismo, por ejemplo, la idea de que es un problema tener inflación o de que tenés que tener cierta sanidad fiscal es importante, eso era una cosa que se despreciaba, o sea, incluso se desafiaba con argumentos de no, los países que crecen en realidad tienen inflación, cosa que no es cierto. O bueno, todos los países, mirá, Estados Unidos tiene déficit fiscal o Europa, los países europeos tienen déficit fiscal, o sea, los déficits fiscales no importan. Bueno, sí, no importan en la medida que te presten, o sea, digamos, una forma de ver que vos no tenés un problema fiscal es que el mercado financiero esté dispuesto a prestarle al Estado argentino. Y no era el caso. Eso se mide en lo que se llama el riesgo país. Así que después hablamos de todo eso, pero bueno, entonces se miraba eso. Ahora nos bandeamos y estamos en el otro lado. El Estado no importa. Lo único que importa es bajar la inflación. La inflación solo se baja teniendo equilibrio fiscal y sin emisión. Entonces tenés bandazos muy, muy grandes en cuanto a lo que quiere la sociedad, ¿no? Y uno lo ve viendo también cómo se comporta la gente más joven, ¿no? O sea, digo, hace un tiempo los jóvenes eran más pro Estado, pro distribución del ingreso, pro equidad, y hoy uno encuentra en el discurso más joven todo lo contrario, pro mercado, pro individualismo, anti-Estado, todo mercado, ¿no? ¿Por qué crees que está pasando eso? Bueno, creo que hay probablemente un elemento global. La verdad te digo sinceramente, a mí yo estoy un poco choqueado porque es sorprendente que el avance tecnológico haya logrado que seamos muy imperecederos en términos de salud. O sea, por ahí vivamos 100 y pico de años, no creo yo, pero vos seguro que sí.
tu generación, digo, mis hijos. Entonces sos como una persona que va a durar mucho, pero rápidamente te volvés viejo. O sea, yo tengo 49 años, ya me siento como que no entiendo lo que está pasando. O sea, es como que ¿qué pasó? O sea, cuando vos ves gente... Hay varias cosas que me rompen la cabeza. Por ejemplo, mi hijo de 10 años que en algún momento, hace unos años, trajo a Mr. Beast a mi casa. ¿Lo conoces? Lo conocí hace poco. Bueno, por ahí te sopló. No, porque yo cuento esa anécdota a todo el mundo. Yo veo Mr. Beast en YouTube, que está viendo mi hijo, ¿no? Y yo veo, para el que no lo vio, es un youtuber que pasa videos donde lo que aparece mucho es la guita. Sí. Vuelan dólares y vuelan y explotan autos. O sea, vos ves una producción, un gasto de guita fenomenal. Entonces, como mente de economista, digo, che, ¿cómo hacen para costear esto? O sea, tiene que tener un montón de visitas. Entonces, ahí entro a ver cuántas visitas tenía y en realidad ahí veo el tema de suscriptores. Tiene 250 millones de suscriptores, eso tenía cuando lo miré. Y yo llevaba un cálculo sencillo, digo, pará, yo no soy suscriptor, mis hijos no son suscriptores, por cada suscriptor puedo calcular que hay 10 personas que lo conocen, o sea que hay 2.500 millones de personas que conocen a este tipo y yo no sabía quién era. Y soy una de las personas más informadas de este país. Entonces, evidentemente está pasando que estás muy segmentado, entonces vos de golpe estás viviendo estás parado en el colectivo, yo escuchando o leyendo a Pañi en La Nación, que seguramente el pibe de 25 años no sabe quién es, y él está viendo a Mr. Beast, que yo no tengo la más pálida idea de quién es. Entonces vivís en dos mundos paralelos, entonces evidentemente pasó algo subterráneamente que yo no vi y que nos tomó por sorpresa y que de repente emergió, y que hay una cultura que puede tener un elemento internacional porque lo ves en otros países del mundo, pero al mismo tiempo hay un elemento local. Fracasó claramente el modelo anterior, o sea, el modelo, llamémoslo kirchnerista, llevó a una economía estancada. O sea, vos pensás que Argentina, la producción por habitante hoy es, por persona, es un 15% más bajo de lo que era en 2011. O sea que el ingreso por persona en promedio, si nos distribuyéramos todo equitativamente, es un 15% más bajo por persona. Obviamente no pasó así, hay algunos que les fue mejor, otros que al grueso les fue peor. Entonces, con más inflación, con más inestabilidad, entonces la gente efectivamente siente malestar. Entonces busca un cambio y como antes el modelo era en la narrativa, el Estado, la equidad, etcétera, etcétera, ahora dicen, no, vayamos o sea, aprendió lo otro. Y apareció un emergente, que es el presidente Milei, con un discurso disruptivo, que eso es una de las cosas que a mí me sorprende. O sea, a mí me sorprende que, digamos, que evidentemente prende, porque somos una, creo yo, estamos hablando como si no nos escuchara nadie, ¿no? Creo que tiene que ver con el hecho de lo digital. Vos estás acá y no ves al otro. Entonces decís, puto, perdón, ¿no? Pero le decís cualquier cosa, total no te ve. En el mano a mano no le decís eso a una persona. Entonces hay una persona que los siguen miles y millones de personas acá que se pone feliz porque muere un expresidente en Uruguay. Y a mí ¿viste? Digo, o sea, evidentemente la empatía requiere el vínculo humano y yo creo que se ha perdido eso, y eso evidentemente hace que estemos, que haya un conjunto importante de la sociedad que esté dispuesto a bancar o que les guste esos discursos disruptivos que tienen una carga de agresividad enorme, que tiene un elemento también, me parece que marida con la juventud, porque sos joven y no te das cuenta. O sea, vos cuando sos más grande te das cuenta que no te conviene putear a tu vecino, porque lo ves todos los días, te lo cruzas todos los días. Entonces, no te quedes agarrar a trompadas con tu vecino, porque después no podés salir a la calle. Entonces no le decís en la primera de cambio un insulto. Trata de decir, che,
si no te jode, podés tirar la basura porque me entró una rata. Porque si vas a la guerra, en la primera, convivís con o sea, vos sabés que la principal causa de muerte en la ciudad de Buenos Aires es riña entre vecinos. ¿Cómo? Y sí, sí, la principal causa de muerte en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, es riña entre vecinos. O sea, sí, obvio, si vos estás al lado de una persona que odias, te cruzás todo el tiempo, en algún momento te va escalando, es la guerra de los Roses. O sea, entonces, bueno, quiero decir, yo creo que como civilización hemos aprendido a ser politically correct. O sea, no decimos todo lo que pensamos del otro, no porque seamos falsos, es porque es una norma social que nos permite vivir en sociedad. Y creo que la digitalización ha desinhibido eso o ha opacado eso, y entonces hace que vos digas cualquier cosa. Entonces vos decís cualquier cosa. Me ha pasado con colegas que te dicen cualquier cosa, te bardean por internet, después te lo cruzas y se ponen colorado en el mano a mano. Claro, porque, o sea, ¿cómo te voy a...? O sea, te insulté y después te veo y, claro, te insulté porque estaba encerrado en el baño y estaba solo. Pero cuando te veo, después no quiero decirte eso, no me animo a decirte eso en la cara. Ya que estamos en este tópico, no fui, te quiero dejar de no preguntar, estaba hablando de tranquilo, economía. pero nos fuimos yendo. Hay un tuit del presidente donde te cita y este concepto que apareció más en el último tiempo de econochantas O mandriles. o mandriles. ¿Cómo te sentís con eso y qué opinás desde tu profesión y también porque lo ves en colegas? A ver, Javier Milei es una persona que ahora es presidente. Entonces, yo creo que Javier Milei, como persona, me parece que siempre ha tenido esa, y es la clave de su éxito, me parece, ¿no? Por todo lo que veníamos hablando. Eh, pero creo que cuando vos te convertís en presidente, dejás de ser Javier Milei, o Alberto Fernández, o Cristina Kirchner, o Mauricio Macri. Sos el presidente de los argentinos. Entonces ya te tenés que comportar de otra manera. Dejás de ser vos en un punto. De hecho, fíjate, volviendo a las redes sociales, las cuentas de Twitter. O sea, a mí un poco me choca cuando yo tengo cuenta de Twitter, ¿no? Entonces digo, soy Martín Rapetti, pero si yo soy ministro de Economía, yo no sé si está bien que yo use la cuenta de Martín Rapetti, porque yo ya empiezo a hablar como ministro de Economía, entonces tendría que usar en realidad la cuenta del ministro de Economía. Cosa que hace Estados Unidos con el POTUS, ¿no? Claro. Es la cuenta del presidente de Estados Unidos. Cuando Obama deja de ser presidente, no la usa más y abre la suya, la de Obama. Entonces, claramente me parece que no es la forma de hablar. Me parece que es horrible que un presidente... ¿Qué es mandril? Vamos a hablarlo abiertamente. ¿Qué es mandril? Mandril está hablando de una persona violada, penetrada contra voluntad y con el ano ardido o ensangrentado. Y por eso se parece a un mandril. Eso está diciendo el presidente. Es brutal. No está bueno que un presidente diga eso. Que diga con 80, bueno, qué sé yo, está bien, podrá decir, no sé, yo mirá mi CV, mirá las publicaciones que tengo, mi trayectoria, bueno, qué sé yo. No creo ser chanta, soy serio, creo yo, pero bueno, digo, es una ofensa menor. Tampoco me parece que está bien que... No está bien que el presidente diga la brutalidad del mandril, pero no está bien que el presidente o los funcionarios públicos critiquen. Hablo de los economistas porque me toca más de cerca, pero en general, o sea, a los periodistas, que vos... Los periodistas igual tienen como un poco más de espaldas porque tienen un medio detrás que lo pueden, pero digo, vos estás haciendo tu trabajo honestamente, qué sé yo, es una proyección. La inflación a mí me parece que va a dar esto además con una concatenación de argumentos. Da esto porque y lo expresás finalmente en un número. Pero ese número en realidad refleja todo un razonamiento que tiene presupuestos. Bueno, si creo que va a pasar, es probable que pase esto, que el gobierno haga esto, pero si después las cosas cambian, ese número por ahí no tiene nada que ver con lo que vos... Entonces, pero independientemente de eso, que eso es la cocina de cómo se hace un número,
si el presidente o el equipo económico o un funcionario te ataca, es muy desparejo. Porque te ataca y vos después decís, uy, no, pará, tengo que tener cuidado con lo que voy a decir. Entonces, o sea, mejor no digo tal cosa porque me van a atacar. Entonces, están cercenando la libertad de expresión, que es una de las cosas que uno valora mucho de una sociedad como esta. O sea, digo, tener la posibilidad de decir lo que pensamos es una conquista en Argentina. Ir para atrás con eso es jodido, es muy jodido. Es muy jodido porque vos sabés que del otro lado no es, o sea, de vuelta, no es Javier Milei, no es que Javier Milei me está, o sea, no es una persona contra otra, es el presidente de la nación que tiene todo el Estado, la conducción del Estado con sus instrumentos, atacándome a mí o a otros colegas. Entonces es muy desparejo eso. Me parece muy incorrecto. Independientemente, o sea, te digo sinceramente, casi que a muchos amigos a veces les sorprende cuando hablo de economía, porque no es que soy terriblemente crítico de lo que han hecho. O sea, puedo marcar diferencias, puntos de vista. Pero esto me parece mucho. O sea, me preocupa muchísimo más esto que la economía, a mí. ¿Y hacia dónde crees que puede llegar? No o sé, conducir? no sé, porque si vos festejás la muerte de una persona, digo, es un acto muy violento. Entonces, digo, si yo voy por la calle manejando y vos te me cruzás y yo te recontraputeo, vos podés de golpe responder pegándome un palazo. Y yo por ahí saco un chupo y te pego un tiro. Entonces quiero decir, la acción violenta, no digo que presupone, pero sí puede dar pie a una reacción más violenta. Entonces, si vos decís, no odiamos demasiado a los periodistas, y no sé, te escucha alguien que te admira, que te quiere, pero que no está equilibrado, y no sé qué puede hacer esa persona. Entonces, a mí me parece muy peligroso. Hablando de violencia, No, los fanáticos del presidente no, cuando salga a la calle, por favor, no se la agarren. Es un comentario buena onda, ¿eh? yo creo que habitan más la calle digital que la calle presencial. No, pero en serio, no lo digo, o sea, digo, en serio, porque realmente, yo trato de, cuando uso las redes, de no, soy hiper visceral, soy vehemente, soy calentón, soy bastante calentón yo. Pero no es que, pero creo que es un ejercicio que uno tiene que hacer de moderarse, de tratar de construir un diálogo más. A mí cuando yo viví en Estados Unidos me sorprendía el estilo yankee de cómo hablan, porque es hasta tan artificioso que es como, dale, flaco. Recién me conoces y decís, I'm sorry porque dormiste mal, dale, ¿qué te importa? Digo, es obvio que la estás actuando, pero me di cuenta que esa forma tan cuidada de diálogo es justamente para que sea constructivo, para evitar el escalamiento. Y eso me parece que es importante. Que vos te crees que estás solo desde lo digital en tu cuarto, porque estás solo, no lo estás viendo al otro. Entonces le decís cualquier cosa. Además que usás anónimos, ¿no? Viste que está lleno de. Entonces decís cualquier barbaridad. Entonces, uno ya se va acostumbrando, pero te dicen cada cosa. Que hay un ser humano del otro lado. Entonces, viste, no es constructivo. Yo no sé si se construye realmente un progreso sí con disputa, pero viste, con una cosa más respetuosa, ¿no? Uruguay acaba de morir un presidente y tuvo toda la comunidad política detrás, ¿viste? O sea, es un presidente controversial porque tuvo un pasado guerrillero, o sea, digamos, no es, pero, ¿viste? Eso yo creo que no es un tema menor. Somos una sociedad conflictiva. Hay de hecho un trabajo de economía muy antiguo
de Zurruil, que fue ministro de Economía, y Malon, un profesor de Harvard hace muchísimos años, que se llamaba Política Económica en una sociedad conflictiva, porque somos una sociedad conflictiva. Hablando de violencia y de conflictos, y en clave de economía, para mí de las mayores violencias, y que me animo a decir la naturalizamos, es la pobreza o la indigencia en Argentina. Y siento que muchas veces en la conversación pública, en los medios, se habla de pobreza, si bajó, si subió, como si simplemente fueran números. Y creo que en la conversación es como que se olvida de las millones de personas que están detrás de esos números y que la viven quizá desde que nacen hasta que mueren. Desde tu lente de economista, ¿cómo ves el panorama de la pobreza y la indigencia hoy en Argentina? ¿Y cómo ves esto de que a veces terminamos hablando solo de números y quizá no de el detrás de escena de esos números? Sí, el trabajo del economista o del cientista social muchas veces, pero el economista en general, es mirar números. Y muchas veces nos pasa que, no, digo, es verdad lo que vos decís, uno mira un número y no, no logra conectar emocionalmente con el número. Eso es verdad. Y creo que nos pasa a todos, eso, ¿no? O sea, la empatía, que es eso, que es ponerse en el lugar del otro, es realmente entender al otro, es fundamental para que eso tome conciencia. Y obviamente en una sociedad bueno, viste, nosotros vivimos un poco aislados. Nosotros la pobreza no la vemos de lleno. Entonces, hay gente que hace un buen trabajo en visibilizar, es un tema muy relevante, pero es así, efectivamente. O sea, yo no sé si tengo una respuesta a lo que vos decís. O sea, efectivamente uno va, hace informes, hace un gráfico con la tasa de pobreza, pero no conecta emocionalmente con el número. Y eso es un problema. Cuando se habla Del de... mismo modo que me parece que te debe pasar a vos con el tema más ambiental. O sea, digamos, o sea, ¿viste? Se torna abstracto a veces el tema. O sea, digo, bueno, che, el cambio climático, bueno, digo, cuando vos, yo me acuerdo en lo poco que me metí en el tema ambiental, un documental de Al Gore, ¿no? Sí. Que él logra hacer la conexión emocional con eso con su hijo. Porque él dice, cuenta una historia que le pasó algo con su hijo en el pasado. Y dice, no, pero esto, o sea, este problema lo va a vivir mi hijo. Y entonces logra ponerse ahí. Pero es un tema central, ¿no? De la política pública en general. Cómo darle relevancia a un tema para el cual vos tenés que sensibilizar a la sociedad. Cuando hablamos de pobreza en Argentina, y en esto que vos decías recién de las mediciones, los gráficos y el porcentaje, quiero como entender un poco ese detrás de escena de cómo se construye ese número. No qué cálculos, pero como si estuviéramos en una clase de la facultad o de la Sí. secundaria de, che, ¿cómo se mide eso? No, sencillamente, o sea, primero se mide a través de lo que se llama la encuesta permanente de hogares, la EPH, que es una encuesta que hace el INDEC eh, trimestralmente. Y ahí, como es una encuesta, la gente responde, o sea, se hace un miles de preguntas y responde, da una cifra de ingresos. Esa cifra de ingresos, vos después la comparás con, con una medición que también hace el INDEC, que es la canasta básica, que te dice, bueno, si como mínimo vos, para no ser pobre, necesitas cubrir estas necesidades, y para cubrir estas necesidades esta canasta de bienes y servicios cuesta tanto, si tu ingreso personal o el familiar está por arriba del valor de esta canasta, no sos pobre. Si está por abajo, sos pobre. Y hacen otra canasta también parecida, que es menos exigente, que es sobre todo alimentaria, que si estás por debajo de esa, sos indigente, de ese ingreso sos indigente. O sea que si no tenés plata suficiente como para comprar esa canasta.
Pero obviamente es una medición, bueno, o sea, yo no soy experto en temas de pobreza ni distribución del ingreso, pero obviamente como toda medida es perfectible y hay miles de dimensiones alternativas de la pobreza que por ahí en esa medición no se contabiliza bien. Tampoco son comparables necesariamente la forma en que vos medís la pobreza. O sea, la canasta que medimos nosotros en Argentina con el INDEC, por ahí es distinta, de hecho es distinta que chilena o la uruguaya o la paraguaya. Entonces, cuando vos ves comparaciones internacionales, por ahí no son comparables el 30% de pobre de Argentina con el 15% de Chile, por decir algo. La inflación claramente es algo de lo que hablamos, al menos en mis 27 años de vida, creo que todos los santos días y semanas en Argentina. ¿Qué es la inflación? En modo como muy en criollo y APB. No, la inflación es ¿cómo se mide la inflación? Se mide, es la variación porcentual de vuelta, una canasta de bienes y servicios que es la canasta del consumidor, el IPC, índice de precios al consumidor. Entonces, el IPC, vos vas midiendo, el INDEC, vas midiendo mes a mes el valor de esa canasta. Entonces, cuánto va subiendo el valor de esa canasta es la inflación, mes a mes. Entonces, vos estás viendo que si hay un 5% de inflación en un mes, significa que la canasta sale 5% más caro este mes con respecto a lo que valió en promedio el mes pasado. También es una representación promedio del consumo de los argentinos. Pero no es necesariamente tu canasta. Claro. Entonces por ahí la gente siente, che, no, pará, la inflación fue más alta. Tu inflación fue más alta que la que refleja el INDEC por ahí. Vos hace un rato hablabas de los vecinos del barrio en clave de América Latina y que lograron resolver cuestiones como la inflación. ¿Por qué en Argentina no logramos resolverla? Bueno, nosotros habíamos resuelto la inflación. En los 90 nosotros tuvimos 10 años de estabilidad de precios. La inflación, después tenés la crisis del 2001-2002, ahí hay un salto inflacionario transitorio, o sea, hay una gran crisis, el dólar, vos, claro, eras muy... Naciste en el 98. 98, claro, cuando empezó la crisis de la convertibilidad. Entonces, la crisis del 2001-2002 lo que tiene es una gran devaluación del peso. ¿Qué pasa? En esa época un peso valía $1, llega a valer casi 4 pesos un dólar, y entonces esa suba del dólar arrastró mucho los precios, pero después, una vez que el dólar se estabilizó más o menos en 3,5, la inflación se quedó quieta, y en el 2003 la inflación fue baja, fue 3% anual. Y ahí empezó a subir de a poquito, un poco 3, 6% anual, 12, 10. O sea que, si bien subió más o menos hasta 2005-2006, estaba bien. Digo, no tenías un problema inflacionario grave. Tenías el síntoma de que tenías algo que empezar a mirar y a cuidar. Había mucha gente que enfatizaba ese problema. Pero ahí hay un primer problema enorme, que es que a partir de 2007 se interviene el INDEC y empiezan a falsear las estadísticas de inflación. Entonces se empieza a mentir con la inflación que yo creo que nunca se le dio, y sobre todo me parece que la gente, los votantes o los simpatizantes del kirchnerismo nunca le dieron una dimensión justa a este tema, porque no es que mintió un político, no es que hizo una promesa que no cumplió, el típico político en campaña. Se puso al Estado a mentir. O sea, digo, es complicado decir esto que voy a decir, porque la palabra crimen de Estado en Argentina tiene un volumen enorme por las muertes, ¿no?, que hubo en los años 70.
pero en una versión en miniatura, si se quiere, ciertamente, pero ha sido un crimen de Estado. O sea, pusiste al Estado a mentir. Para mí eso fue muy grave. O sea, poner al Estado a mentir. O sea, un bien público, que es las estadísticas públicas, que vos como ciudadano pagás para tener, te las están falseando y te están poniendo al Estado a mentir. No un partido político, un dirigente, al Estado. El Estado argentino miente diciendo que... Y eso es muy grave. Y es sorprendente que la persona que estuvo detrás de eso, de vuelta, porque también tiene un discurso hilarante y sea una estrella de un rockstar de las redes, ¿no? Sí. Quizás es solo de las redes, no sé si en la vida real. Sí, tengo mis serias dudas en la vida real. Es una pena que sea así. Sí, las elecciones últimas dieron cuenta de eso. Veremos qué sucede, ¿no?, este año. Sí. Recién hace un rato hablabas de año electoral y economía. ¿Qué implica para la economía un año electoral en la Argentina tan volátil que tenemos y sobre todo en la Argentina tan polarizada que tenemos? Digo, ¿podemos estar mejor? ¿Pinta difícil estar mejor? Desde que tengo uso de razón, es como que siento que vivimos en una constante crisis, de la cual nunca salimos. Y parece que es verdad. Y es mi abuelo diciéndome, Argentina siempre es lo mismo, mi viejo algo parecido, y digo, che, ¿esto en algún momento cambia? ¿O estamos condenados a vivir así? No, bueno, el futuro no está escrito. Está claro, pero ni te pido futurología, tranquilo. No. Yo tengo una dosis de optimismo respecto al país. O sea, pero ciertamente si uno mira la evolución de Argentina, es uno de los pocos países que se han degradado tanto económicamente. Éramos una sociedad mucho más integrada, mucho más próspera, con mejores servicios públicos, ¿no? Y todo eso se ha ido degradando. O sea, mi generación es una generación básicamente de educación pública. Mi educación es 100% pública. No era de un hogar postergado, pero no era de un hogar particularmente aventajado, ¿no? Y mis viejos fueron los primeros integrantes de nuestras familias que fueron universitarios, o sea que había progreso social en la Argentina, que ahora cambió mucho. Ahora el tema de la equidad en la Argentina es un tema que tiene mucho más relevancia que antes, ¿no? Porque hoy casi que tu destino está casi determinado por la familia en que naciste. O sea, dime dónde naciste y casi que te diré con certeza cuál va a ser tu vida. Es una cagada eso, flor de cagada. Eso es de lo peor que puede tener un país, ¿no? Que no tiene movilidad. ¿Cómo se rompe eso? Bueno, yo creo que yo pese a esto, te diría que igual el gran problema de la economía argentina no ha sido un problema de distribución, ha sido un problema de crecimiento. Argentina ha dejado de crecer durante muchos años. Desde el mediados de los 70 hasta hoy, el ingreso por habitante es casi igual. Y obviamente, o sea, es un estancamiento productivo, casi ningún país del mundo tiene ese récord. Y obviamente en el proceso ese estancamiento generó una distribución más inequitativa. O sea que, digamos, en promedio por ahí estamos casi igual, pero hay muchos más pobres que antes, ¿no? Porque lo que le ha pasado a la economía argentina es que ha crecido por momentos con mucha volatilidad, ha tenido muchas crisis. Las crisis son muy nocivas, muy nocivas. O sea, digamos, no es lo mismo crecer en promedio al 1% por año, pero todos los años 1, que crecer un año 5, el otro año caer 6, al año siguiente crecer 7. O sea, las crisis dejan secuelas permanentes y hacen que la performance económica sea peor, por más que en promedio hayas crecido.
Entonces, ¿cómo se rompe eso? Yo sigo pensando que el principal problema económico argentino es político. Creo que Argentina debería lograr, que la dirigencia argentina debería lograr ciertos consensos básicos de cómo funciona la economía y no tener todo el tiempo bandazos, cambios sustantivos de reglas de juego, de instituciones. Entonces, consagrar una serie de acuerdos básicos sobre el funcionamiento de la economía argentina que todos sepamos que no se van a violar. O que hay altísimas chances de que no se violen, ¿no? Porque a seguro se los llevaron preso. Y entonces es una condición necesaria tener estabilidad macroeconómica, que eso significa básicamente que la inflación sea baja. ¿Qué es baja? Porque digo, cuando voy a Europa por laburo y les cuento de la inflación de Argentina en un año, me miran con cara de qué me estás hablando, y creo que no hay forma de que lo entiendan. Es un dígito anual. Ok. Menos de un dígito. Menos de un dígito relativamente bajo. O sea, 6 a 5% anual. Y hoy estamos en... Y 50 y pico. O sea, hoy una forma de ver la inflación es que uno la mide mensualmente. ¿Qué inflación? Y estamos 3 mensual. Ya no hablamos de inflación anual. Claro, eso es un signo de que ya estás en un nivel un registro de inflación más alto. Lo que llamamos tal vez alta o moderada. ¿Y a nivel mundial? No, a nivel mundial la mayoría de los países tienen inflaciones bajas. O sea, que casi no la percibís. O sea, no es un issue. Nadie pregunta qué es la... O sea, ¿cuál es toda la inflación? La gente no sabe. No es un tema de conversación no diaria. La nota, no la nota. Entonces, si es 3% anual, ni la notas. Porque es 0,1, 0,2 mensual. Ni te das cuenta. ¿Y qué otros acuerdos crees que debiera haber por parte de la dirigencia? A ver, bajar la inflación no es materia de acordar, de sentarnos y vamos a acordar. Es una serie de toma de decisiones de política económica y que tienes que tener éxito, porque no es sencillo, ¿no? O sea, pero la estabilidad macroeconómica se puede lograr. Si vos tenés vocación, este gobierno tiene vocación. O sea, ha tenido, cosa que el kirchnerismo ha sido mucho menos, o sea, lo ha despreciado como objetivo de política, sobre todo te diría los gobiernos de Cristina Kirchner, el primero y sobre todo el segundo. ¿Qué costo tiene, y ahí meto de vuelta la variable social, en términos sobre todo de pobreza, la receta que está tomando el gobierno actual para bajar la inflación? Digo, como para hacer un doble clic ahí. Bueno, ahí hay dilemas. O sea, ahí no hay, viste, lamentablemente en economía, primero cuando vos tomás haciendo empatía con los equipos económicos. A mí nunca me tocó por el momento ser parte de ningún equipo económico. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría, es algo que me gustaría hacer en algún momento. Sí. Pero haciendo empatía o sea, tratando de ponerme en sus zapatos. O sea, es muy difícil, muy complejo. O sea, no es que son tontos los ministros de Economía o los equipos económicos. Tienen restricciones, es difícil, tenés mucha incertidumbre sobre qué efecto va a tener lo que vos vas a hacer. O sea, es verdaderamente complejo. Entonces, y además es dilemático siempre. Siempre vos tomás una decisión que tiene un daño colateral en algún lado. Entonces, yo creo que en el caso actual, el mandato que creo recibió el presidente Milei es bajame la inflación. Y ha logrado, ha tenido un logro en esa materia. Y ha habido un costo social, sobre todo en la primera parte del año pasado. No es una economía hoy pujante, que esté creciendo fuerte. O sea, ha habido una recuperación, pero ya vemos signos medio de que esa recuperación, no digo que se haya estancado, pero
los últimos datos que tenemos dan cuenta de que la cosa no es una economía Floreciendo. Sí, no es una economía en plena expansión. O sea, no, acá hubo dos periodos en la historia más moderna de Argentina, de la vuelta a la democracia hoy. Hubo dos periodos de crecimiento así pujante, que fueron la, la primera parte de Menem con la estabilización, con la convertibilidad del 91 al 95, que tuvo una interrupción con la crisis tequila y después siguió hasta el 98 cuando naciste vos. Eh, y después los primeros años desde Dualde hasta el fin de la primera presidencia de Cristina Kirchner. Todo tuvo un altibajo con la crisis del 2008-2009, pero digamos, esos son los dos periodos de crecimiento. En esos dos periodos vos veías una economía que realmente había mucha inversión, se veía un movimiento fuerte. El caso de Menem fue un crecimiento más complejo porque mientras crecía expulsaba gente, o sea, había un proceso donde no era 100% inclusivo en el Kirchner, pero no necesariamente por un tema ideológico, o sea, es un tema más técnico a mi juicio, o sea, en la narrativa más política hay una visión más ideológica yo creo que tiene que ver más con un tema técnico, pero no importa. Pero vos ahí sí veías dos procesos de economía de crecimiento. Hoy todavía no estás viendo eso. Viste una recuperación en la segunda mitad del año pasado y ahora ya empezás a ver. Y ahí hay un dilema. Ahí hay un dilema. Puede haber, o sea, necesidad donde vos por ahí tengas que poner una pausa o ir más lento, no pausa, ir más lento con la desinflación, con el objetivo desinflacionario y ser un poco más contemplativo con la actividad y el empleo. O puede ser que prefieras bajar la inflación. Yo creo que lo veo el gobierno más inclinado a bajar la inflación y que subestima un poco el impacto. Pero en última instancia eso me parece que lo va a dirimir la sociedad con el voto. O sea, me parece que a mí no me gusta tanto el análisis económico cuando vos lo cargas de elementos morales. Porque el elemento moral es muy personal. O sea, a vos te puede parecer justo o injusto una cosa, a mí otra. Bueno, lo dirimimos con el voto eso. Si la gente, como pareciera por las encuestas, lo apoya al presidente, aún habiendo hecho un ajuste fuerte y habiendo generado dolor en algunos sectores, bueno, la sociedad por ahí dijo, bueno, estoy dispuesto a pagar este costo para tener una economía más sana, sin inflación, y bueno, le ponemos el cuerpo. Entonces eso lo dirá la sociedad. ¿Qué relación hay en salarios, poder adquisitivo e inflación? Y te lo sumo con una repregunta que es, yo creo que mi generación, los que tenemos 20s, nos acostumbramos a una lógica en muchos casos de ser monotributistas, de mucha inestabilidad laboral, e inclusive hoy en día jóvenes de clase media, me pasa a mí y sé que le pasa a gente cercana también, de por ejemplo estar quemando los pocos ahorros que tenemos para poder vivir, pero no una vida sumamente lujosa, sino para pagar el alquiler, porque nos aumenta, porque sigue habiendo inflación mensual. ¿Cómo se da todo ese cóctel? Sí, hay 7 preguntas en una. Lo sé. Vamos una por una. Primero hay que hacer una distinción entre inflación y poder adquisitivo. Te doy un ejemplo. Cristina Kirchner, tengo toda la impresión que no me falla la memoria, tiene la mejor elección de la vuelta a la democracia en el año 2011. El 54. 54, pero no es solo el 54, sino que el segundo sacó de 17, que Wiener, fue Wiener. Sí, me acuerdo. O sea, fue un apoyo total, sí, recontra contundente. Y tenía de inflación, estaba truchado el índice del INDEC, pero estimamos en torno entre el 20 y el 25% anual. Una inflación alta. Yo me acuerdo porque yo tengo, a través de un amigo que fue mi mentor, que es Roberto Frenkel, tenía una relación con José Serra, que fue 2 veces candidato a presidente por el PSDB en Brasil.
primero lo enfrentó a Lula y después la enfrentó a Dilma, perdió las 2 veces. Y venía de perder la elección con Dilma él. Y vine a Buenos Aires, lo venía a visitar a Roberto y siempre que venía quería hablar de economía, nos juntábamos y almorzábamos o cenábamos. Y en una comida con él me dice, Martín, yo no puedo creer cómo Cristina ganó tanto con tanta inflación. En Brasil sería imposible. Entonces, ahí aparece muy claro el ejemplo de no confundir inflación con poder adquisitivo. Si la inflación, como te explicaba antes, mide cuánto sube la canasta del consumidor, mes a mes o año a año. Ese año había crecido 25%. Pero si tu salario crece 30%, claro, tu poder adquisitivo subió 5%. Claro. O 7%, depende de cómo la inflación. Entonces, puede haber un proceso inflacionario, que fue el caso de ese caso, donde vos tenés a los ingresos que están yendo por arriba, están subiendo por arriba. O sea, la inflación salarial es mayor a la inflación de los bienes, entonces, y servicios. Entonces tu poder adquisitivo sube. Pasa muchas veces que vos tenés aceleraciones inflacionarias que hacen caer el poder adquisitivo. Entonces ahí coincide la inflación con una pérdida de poder adquisitivo. A la gente no le gusta la inflación per se, porque a veces hay un problema de pérdida de poder adquisitivo o de sensación, ¿no? Claro. Por ahí no está perdiendo poder adquisitivo, pero vos fuiste la semana pasada y la milanesa valía 1.000 y ahora vale 1.200 y a vos te molesta. Por más que tu ingreso en realidad subió más, pero te molesta esa suba. Pero también porque es estresante, porque vos no sabés muy bien cuánto valen las cosas y eso estresa. No sabes cuánta guita necesitas para vivir. Exacto, no sabes cuánta guita. Entonces eso es o sea, por más, o sea, entonces hay dos elementos nocivos de la inflación, que a veces hay una percepción de pérdida de poder adquisitivo y la otra es la desorientación, la incertidumbre que reina con la inflación. Sobre todo eso es muy estresante cuando la inflación es muy alta, como fue al final del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Ese es un tema. Entonces, acá está pasando también que una cosa muy particular, muy técnica, que es que la inflación se está dando con un cambio muy importante en los precios de la economía. Hay algunos precios que están subiendo demasiado, que son, por ejemplo, los servicios de tarifas de servicios públicos. Claro. Energía, gas, energía, transporte, ¿no? Entonces, u otros prepagas que subieron en su momento bastante. Entonces, hay muchas cosas que por ahí en tu canasta pesan más y tu ingreso, tu poder adquisitivo cae más. Entonces, eso en Capital y Gran Buenos Aires, la inflación ha sido mayor que en el resto del país. Entonces, ¿por qué? Porque estaban más subsidiados los servicios el transporte, el transporte y la energía. Entonces, cuando lo reacomodaste, achicaste el poder adquisitivo de la gente que vive en el AMBA. Y después vuelvo a esto de mi generación ser monotributistas. Bueno, ahí hay una cosa, me parece, de los dos lados, ¿no? Hay un problema que tiene el mercado laboral argentino, que es que es muy complejo para las empresas, sobre todo para las chicas, contratar gente, tenerlas en blanco. Pero eso sería en última instancia ser un asalariado informal, o sea, que estás laburando en relación de dependencia, pero te pagan en negro o parte en negro, ¿no? El monotributismo me parece que es un rasgo que tiene que ver con que también la economía se ha flexibilizado mucho a nivel global y que a la propia gente no le gusta estar en relación de dependencia. Creo que a los jóvenes no les gusta estar en relación de dependencia también. O sea, hay mucha gente que esto de la uberización tiene que ver también con que no hay empleos de calidad por lo que hablábamos antes, por el deterioro económico de los últimos 15 años, ponele, o 12, 13 años, pero también tiene que ver con que a la gente valora mucho la libertad, de tener más libertad para manejar sus horarios. Entonces la gente prefiere tener trabajos así, más changueros, y entonces hay un maridaje ahí entre un poco las necesidades del potencial empleador y del propio potencial empleado.
que prefieren esa relación, es como amigobios, ¿no? De no tener una relación tan formal. ¿Ves como algo malo que haya tantas personas en Argentina y no solamente jóvenes siendo monotributistas, con la incertidumbre que muchas veces eso implica en términos laborales? Creo que es un problema que se va a ver probablemente más a futuro, porque esa gente que no está realmente contribuyendo a la seguridad social, cuando sean viejas y tengan que tener una jubilación, no sé con qué se va a pagar. O sea, es un problema que va a profundizarse y empeorar Sí, en el futuro. sí. Ya que Pero justo en estos meses se viene hablando de jubilaciones y sí, afines. sí, pero también creo que también que o sea, digo, cuando uno mira cómo está avanzando la tecnología, no tengo una respuesta, no me preguntes por favor sobre esto, pero sí hay un tema donde decís, che, ¿de qué? O sea, las máquinas van a reemplazar al hombre. No tengo una respuesta, no Lo voy a sé, preguntar. pero sí veo que hay un tema de empleo, ¿no? Porque realmente ves que la inteligencia artificial, la robotización, o sea, se requiere cada vez menos gente para los procesos productivos. Entonces, la historia, digamos, hay pesimistas que estudian esto y dicen, che, va a desaparecer el empleo humano, tenemos que encontrar una forma de que ese excedente que se genera porque por el avance tecnológico se distribuya de alguna manera, y ahí tendremos un problema porque un tema central de nosotros, animales sociales, las personas, es que nosotros, el trabajo no es solamente una forma de ganar guita, es una forma de inserción social. ¿Qué hacemos nosotros por la sociedad? Eso implícitamente está. Por eso la gente no vive bien con el plan, digamos, porque la gente no se siente vacía, o sea, no tiene un propósito. Tener un propósito es muy importante en la vida. Es lo más, y el laburo te da un propósito. O sea, vos sentís que estás haciendo una contribución. Entonces, una sociedad, estamos hablando de futurismo, ¿no? De una sociedad que vive de no trabajar, tiene que encontrar un propósito y es un dilema. Hay gente que estudia estos temas y ve ese panorama más negro. Hay otros que la visión más optimista, que es siempre es parecido a lo del cambio climático. Siempre en la historia de la humanidad han habido irrupciones tecnológicas que han hecho desaparecer empleos, pero siempre aparecen nuevos empleos. Yo la verdad que no estoy en condiciones de decir quién tiene razón o en qué equipo estoy. Simplemente observo, pero sí observo con preocupación que veo que todo el tiempo aparecen sustitutos del trabajo que vos decís, bueno, o sea, cada vez, o sea, vas a una fábrica y ves que cada vez se necesita menos gente. ¿Crees que hay alternativa al capitalismo? Que antes al principio hablabas de que en parte la economía se trata de, como disciplina, de analizarla, estudiarla. Yo creo que el capitalismo eh, es innegable que cuando vos te parás y miras al capitalismo ves dos cosas. Y yo creo que un poco estas dos cosas que se ven son las divisorias de aguas de los liberales y los progresistas, llamémoslos. Cuando vos ves al capitalismo, no podés dejar de ver un sistema que ha sido tremendamente eficaz para producir riqueza. O sea, si vos mirás una serie histórica de la producción por persona, la explosión que ha generado el capitalismo, o sea, nunca antes en la humanidad, en la historia de la humanidad, pensá que somos animales fantásticos, somos animales. O sea, me encanta pensarlo de esa manera. O sea, digo, no somos, o sea, somos una especie. Cuando vos lees a los historiadores que van bien atrás y rastrean desde el comienzo de la humanidad, nosotros éramos mitad de tabla en el reino animal. O sea, en la cadena alimenticia y de golpe nos convertimos en líderes y dominamos el mundo y creemos que están los animales y nosotros, pero somos una especie animal. Esa especie animal básicamente lo vivió el grueso de su... O sea, si miras toda la historia de la humanidad, el 97-98% de su historia subsistió.
subsistió. Fue no muy distinto a los leones o los monos que subsisten. La abundancia es el capitalismo. La capacidad de generar todas las cosas que vemos alrededor, todo esto que estamos viendo alrededor, es el capitalismo. Entonces, eso es una cosa que maravilla. Y efectivamente se ha hecho a través de mercados descentralizados. Entonces, el mercado como organizador es fantástico. Creo que cualquier persona razonable, economista razonable, ve eso. Pero también el capitalismo, ves al capitalismo y ves una inequidad muy asombrosa, sobre todo el capitalismo actual. O sea, ves personas que son dueñas tienen riquezas mayores a la de un país entero. Esa asimetría es enorme y no hay justificación. Digo, no es que esa persona es tantas veces más talentosa que otra, no es que esa persona es tantas veces más trabajadora que otras. O sea, digo, es claramente que hay un sistema de recompensas muy asimétrico, muy inequitativo, y esa inequidad está ahí. Entonces, esas dos cosas tiene el capitalismo. Y ahí, y creo que cuando ves eso, en términos filosóficos, los economistas un poco tienen los más extremos que dicen, viva el capitalismo, el sistema de mercados, tenemos que dejar a los mercados actuar. En otro extremo decís, este es el sistema más inequitativo posible porque es un brutal generador de riqueza y al mismo tiempo al generar tanta riqueza, tanta asimetría, porque cuando sos un sistema pobre y hay inequidad, no es tanta inequidad material, pero cuando hay tanta producción material y hay mucha inequidad, es mucha diferencia. Entonces, y ahí está el marxismo, si querés. Y en el medio tenés grises, ¿no? O sea, yo creo que la mirada donde está el grueso de la profesión es en el medio, en los matices del medio, donde claramente el sistema capitalista es un sistema muy bueno para generar riqueza, pero al mismo tiempo tenés que ver los problemas que tienen los mercados, las fallas que tienen los mercados, y también tenés que resolver problemas de equidad presente y futura. Ahí entra tu tema, ¿no? El medio ambiente, o sea, no dañar recursos futuros. Cuando pensás en el futuro a mediano y largo plazo de Argentina, pensás en tus hijos, por ejemplo, en clave de lo que vos hacés, estudiás y trabajás. ¿Hay algo que te dé esperanza? Yo creo que Argentina tiene razones para pensar que podemos vivir mejor. Creo que seguimos siendo una sociedad relativamente rica en recursos humanos. Seguimos teniendo, como me parece, en el vecindario una sociedad creativa, una sociedad muy laboradora, ingeniosa. Se ha ido perdiendo esa ventaja, pero seguimos teniendo ese capital humano. Creo que tenemos posibilidad de crecimiento en varios sectores. La energía es un vector de crecimiento, la minería es otro vector de crecimiento. El agro siempre lo ha sido, es un sector ya mucho más maduro, pero tiene para crecer. Y creo que sigue teniendo Argentina, bueno, la economía del conocimiento también, es un actor más emergente, pero que ha crecido mucho, después se estancó un poco producto de las malas decisiones de política económica. Y creo que seguimos teniendo una economía industrial relativamente bien diversificada. No creo que vayamos a ser una potencia industrial, pero tenemos segmentos de la industria que se pueden expandir y crecer. O sea que tenemos posibilidades de tener una economía mejor, más diversificada. Y soy optimista en que lo vamos a lograr, pese a que la evidencia me juega en contra. ¿Crees que lo vas a llegar a ver? Sí, espero que sí. No, si no sé, estaría escribiendo novelas o jugando al fútbol todos los días. Tengo que laburar para vivir, pero... Hablamos mucho de dólar en Argentina. Honestamente no lo entiendo, sigo sin entender por qué tenemos tantos dólares.
Hubo momentos inclusive con más cantidad y nombres creativos a distintos dólares. ¿Cómo explicás eso para personas como yo que no entendemos de economía? Es bastante sencillo. La moneda que todos los países tienen, todos los estados han creado su propia moneda en general, sirven en esencia para dos cosas. Una, para transaccionar. Vos haces remeras, yo hago zapatos, por ahí no quiero una remera, vos no querés un zapato, o vos querés un zapato, pero yo no quiero una remera, entonces no te acepto la remera como medio de cambio. Pero si vos vendés la remera por un billete que es aceptado, con ese billete me puedes comprar el zapato. Entonces, la moneda sirve como instrumento de intercambio, porque es comúnmente aceptado por todos. Entonces vos sabés que si yo te vendo lo que produzco y me das a cambio de dinero, yo ese dinero lo voy a poder vender. Vender o cambiar por otra cosa. Entonces, como medio transaccional, funciona. Y además, en ese rol, el dinero es como, ¿vos viste Volver al Futuro? Sí. Bueno, ¿te acordás la máquina del tiempo, el DeLorean? Bueno, el dinero también es un DeLorean. Okay. Es un instrumento que viaja en el tiempo. O sea, vos muchas veces no querés comprar hoy algo. Pensás que vas a querer comprar algo en el futuro. Entonces vos necesitas algo, un instrumento que viaje en el tiempo, que viaje con vos al futuro y que tenga capacidad de compra, poder adquisitivo. Si hay inflación en la moneda doméstica, es un pésimo DeLorean, porque pierde capacidad de compra. Hoy vale 100 latas de tomate este billete, pero dentro de un año va a valer una lata de tomate. Entonces no me conviene, o sea, me conviene quedarme en lata de tomate en vez de pesos. Me conviene no tenerlo, desprenderme del peso. Entonces, como la lata de tomate es un mal instrumento de ahorro y de transacción, vos en vez de usar como DeLorean la lata de tomate, usás otra moneda que no pierda valor, el dólar. Y Argentina hizo eso, sustituyó al peso como DeLorean para viajar al tiempo. Entonces, como instrumento de ahorro, como reserva de valor, usamos al dólar. Otras economías con inflación han logrado no dolarizarse, Brasil, por ejemplo, o Chile, porque usaban instrumentos indexados, que es que, no, ya, dame tus pesos, depositalos en el banco y el depósito es un depósito que se indexa a la inflación, lo suba, ¿no? Okay. Entonces, vos en realidad depositas los pesos, pero esos pesos no quedan fijos en el valor nominal, sino que se van ajustando con la inflación. Entonces tu poder de compra viaja en el tiempo con vos. A pesar de que tengamos inflación. A pesar y seguís usando el peso. Okay. No necesitas al dólar ahí, porque el peso se indexa. Pero si vos no tenés instrumento indexado, usás una moneda sustituta como el dólar. Nosotros no fuimos capaces de generar un instrumento indexado como otros países, entonces sustituimos al peso por el dólar. ¿Y un plazo fijo? Y el plazo fijo, como había represión financiera, no te dejaban el banco. Si vos decís, bueno, dejo la plata, o una alternativa hubiera sido, dejo la plata en el banco, pagame una tasa de interés que no solo compense la inflación, sino que además me des un poquito más. Necesitarías tener una tasa de interés muy alta. Cuando había represión financiera, por ejemplo, cepos, te decían, no, una tasa de interés más alta que esta que fija el gobierno no se puede. Entonces, como era menor a la inflación, nadie quería depositar en los bancos. Entonces, con represión financiera terminás. El otro instrumento, el otro DeLorean, pero es más grande, es el ladrillo. La gente ahorra, cuando vos tenés más volumen de ahorro, por ahí no ahorrás en dólares solamente, sino también que en ladrillo. Y los dos te sirven además para otra cosa, para viajar en el tiempo enmascarado, sin que te vean, en negro. Claro. Que hay mucho de eso. Que hay mucho de eso. Y mucho lavado de guita también. Exacto. En el ladrillo, por ejemplo. Exacto. Y en el dólar también, por eso están los dólares Abajo no declarados y el gobierno ha hecho
un blanqueo el año pasado y quiere hacer otro ahora, aparentemente, que lo estaban retrasando, lo iban a anunciar estos días y no lo hizo. Porque hay mucha guita, mucho dólar negro. ¿Qué implica que como sociedad argentina, una buena parte de la sociedad ahorre en una moneda que no es de este país? Es un problema, es difícil de explicar, es un problema porque te quita la posibilidad de hacer política monetaria, que es... Porque dependés de un otro, para decirlo muy sencillo. Sí, la política monetaria, para ver si lo puedo simplificar mucho, es que el gobierno a través del Banco Central determine la tasa de interés de la economía. Entonces, cuando usa la tasa de interés, si vos subís la tasa de interés, estás dando un incentivo a ahorrar, o si querés, estás encareciendo el costo de crédito para gastar. Entonces, si vos ves mucha inflación, por ejemplo, subir la tasa de interés puede ser una buena medida para bajar la demanda y no haya más presión inflacionaria. Entonces, y lo contrario, si vos ves que la economía está entrando en una fase recesiva. Entonces, la política monetaria, bajando la tasa de interés, te permite estimular cuando hay recesión y subiendo la tasa de interés te permite moderar la demanda para que haya menos inflación. Entonces, es un instrumento genial para administrar el ciclo económico. Esos efectos que te acabamos de describir sucintamente funcionan cuando tenés moneda propia. Cuando no tenés moneda propia, cuesta más que la tasa de interés juegue ese rol. Vuelvo a esto de los distintos dólares que tenemos. Yo tengo la impresión, cuando te escucho, de que venías con la expectativa de que te iba a explicar más cosas y no te expliqué un soto. No, es que digo, como es una ensalada de fruta, de alguna manera. Sí. Antes yo te jodía con esto de, che, los abogados en parte siempre jodemos con... No estudiamos lo que estudiamos para no ver números. Y es como que vuelvo a esta premisa que te daba al principio de, che, hablamos todos los días de economía y para mí no entendemos un carajo la gran mayoría de los 47 millones. Lo cual creo que es una particularidad que tiene la conversación pública que termina siendo posible solamente para unos pocos. Y creo que termina siendo la conversación pública bastante elitista o inclusive, para mí peor aún, terminamos hablando sin saber. Sí. Lo cual para mí es el gran problema de Argentina, que muchas veces se habla sin saber. Sí. Y digo, che, ¿hay algo de que algunos se están beneficiando de que pocos entiendan de economía? Y estoy siendo como muy paranoico. ¿O faltan buenas clases de economía en criollo y para cualquier hijo de vecino, más allá de si estudió o no en la facultad? ¿Me seguís con...? ¿Sabes qué pasa? No, tenés toda la razón del mundo. Me parece, súper interesante como lo planteaste. No lo había visto tan así porque soy economista y formo parte de la élite que entiende, digamos. Pero ¿sabes qué me resuena cuando decís eso? ¿Viste cuando vino el COVID? Sí. Y que todos nos empezamos a ser medio especialistas en epidemiología. Cuando vos tenés un gran problema que atañe a toda la sociedad, de golpe tenés que aprender sobre algo que vos no sabés. Si nosotros en realidad tuviéramos estabilidad económica, no tendríamos que estar hablando de economía. No sería un problema. Yo creo que el problema, es como si tuvieran, no sé, hubiera estado de sitio y estuvieran metiendo en cana a gente todo el tiempo y vos tuvieras que saber de derecho para saber si está bien o no que te metan en cana, porque es un tema que atañe a todos. Bueno, eso pasa con la economía. Por eso somos psicoanalistas, no sé bien por qué. Viste, Woody Allen dice que solo en Argentina hay tantos psicoanalistas, eso no sé por qué. Somos de fútbol porque somos muy futboleros, y somos economistas porque la economía está todo el tiempo ahí. Entonces, más mal que mal, todos aprendemos un poco de economía, y es verdad lo que vos decís. Es verdad. Yo creo que indefectiblemente es un tema técnico. Yo creo que hay un elemento técnico en la administración del Estado. Que hay una cierta tensión entre la democracia y tecnocracia. Pero que, yo no creo, a mí me cuesta a veces llamar antes lo hacía, pero llamar a la economía ciencia. Pero si bien estamos lejísimos de tener leyes y saber
y tener consensos. Tenemos cierto conocimiento que dentro de ciertos márgenes de razonabilidad, el grueso de los economistas profesionales más o menos coincidimos o tenemos una capacidad para discutir sobre las mismas bases, hablar el mismo idioma. Creo que hay cosas que son inminentemente tecnocráticas. Por eso yo te hablaba al principio de cosas que no hemos hecho. La mayoría de los bancos centrales del mundo son independientes. Son órganos que manejan la política monetaria de la que te hablé antes, que incide mucho en el funcionamiento de la economía, y está manejada básicamente por tecnócratas. Hay una tensión ahí entre democracia y tecnocracia, sin duda, pero me parece que hay algunas cosas que hay que darle un rol a los técnicos. Y creo que en Argentina eso, sobre todo con el peronismo, no sé si el peronismo, Menem tenía un gobierno bastante tecnócrata en materia económica, en general tuvo. Pero y tampoco diría necesariamente con esto, con Cristina Kirchner me parece que pasó eso, hubo cierto desprecio por la tecnocracia. Alberto Fernández tuvo, a mi juicio, no voy a hablar ni de personas ni si me gustan o no me gustan. Macri tuvo equipos económicos tecnócratas. El equipo económico actual es tecnocrático. Y Alberto Fernández, no con el caso de Massa, que tenía bajo suyo técnicos, pero Massa, yo creo el rol de Massa, hago una pequeña nota al pie porque es el único, la excepción en Alberto, porque Alberto con Martín Guzmán y con Matías Culfas, por ejemplo, eran equipos economistas profesionales. Massa no, pero Massa emerge como un salvador de un gobierno muy disfuncional que estaba, digamos, tenía dos cabezas, era un quilombo eso. Entonces Massa yo creo que no hay que juzgarlo, o sea, si uno lo mira en perspectiva histórica, más que como ministro de Economía, como político que le dio una solución política a ese gobierno. Esa me parece la función que tuvo Massa fundamentalmente. O sea, que no era un equipo económico o un tecnócrata quien lideraba. Pero yo creo que Argentina debería haber consenso en la política económica, en la política argentina, en que cierto grado de tecnocracia tiene que haber en el Estado en materia de manejo de la economía. Y eso es relevante. ¿Lo crees posible? Digo, cuando hablas con colegas. Porque a mí en parte, vuelvo a la premisa que vos me planteabas hace un rato, que me hizo reír, en esto que yo te decía de la ensalada de fruta. Digo, che, hay tanta gente capaz, o somos demasiado boludos como sociedad, o nos pasamos de vivos que hace tantos años no se resuelven problemas básicos. Yo insisto que no es un tema, el problema argentino no es de técnica económica. Es político. Es político. Creo que entre otras, vuelvo al punto central, yo creo que, por ejemplo, un problema histórico argentino, que lo he escrito en algunos trabajos, ha sido la incapacidad que ha tenido la política para administrar un conflicto eminentemente distributivo. Yo creo que mi tesis es que la sociedad argentina porque es una sociedad ha sido históricamente muy pujante, muy demandante, muy aspiracional, creo en parte por ser una sociedad en gran medida con poca población autóctona, eminentemente o una mezcla entre criollos y inmigrantes europeos. Ha sido una sociedad más bien demandante, que ha tenido un inicio en sus tempranos años como nación holgado, de mucho bienestar. Ha tenido un nivel de demanda aspiracional que ha reñido con el grado de productividad que tiene la economía. O sea,
la aspiración social de gasto no se condice con la capacidad productiva de la economía argentina. Entonces, Argentina, por eso los déficits fiscales y los déficits externos de que tenemos falta de dólares son para mí las dos caras de una misma moneda, que es que esta tensión entre la capacidad productiva y las demandas de gasto de la sociedad. Y ese conflicto distributivo no lo hemos sabido alinear y corregir o encuadrar. Esa es principalmente la larga historia de ese encanto económico de Argentina, me parece, pero más recientemente también creo que ha habido una incapacidad de acordar ciertas reglas básicas de funcionamiento, que tiene que ver en parte con esto que te digo, pero concretamente, viste, digo, todos los países de la región han instaurado, por ejemplo, políticas, instituciones macroeconómicas como, por ejemplo, reglas de gasto fiscal. Bueno, para gastar no se puede gastar más que esto, y si se gasta más que esto tiene que ser en estas condiciones, lo tiene que aprobar un consejo. El Banco Central está nombrado por las fuerzas políticas, pero tiene un mandato de mantener la inflación baja, y el periodo por el cual van a ejercer sus funciones trasciende al ejercicio de un presidente. Tiene independencia política, o sea, no puede venir un presidente y echarlo, a menos que tendrán que hacer juicio político. Entonces, esas instituciones que le han dado mayor robustez a la estabilidad macroeconómica, en Argentina no hemos sido capaces de consensuarlas. Hace un rato habías mencionado a distintas presidencias, y de hecho mencionaste al ministro Caputo, y lo hablábamos más en clave de Twitter y afines. Caputo aparece como variable en el gobierno de Cambiemos en su momento, y aparece ahora también, y también aparece el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué implica, yendo muy algo técnico y como si estuviéramos en una clase de escuela, qué implica el Fondo Monetario Internacional y qué implica para Argentina? Que lamentablemente, entiendo, tenemos una historia larga. El Fondo Monetario Internacional es un club de países. Obviamente, en ese club hay países que tienen más peso que otros, pero básicamente fue creado para que países, en criollo, que tienen problema de dólares, en vez de tener como previo a la creación del fondo, un ajuste muy costoso socialmente, el Fondo Monetario Internacional aparezca para que ese ajuste se produzca de una manera un poco más ordenada y menos dolorosa. Entonces, primer nota, siempre que aparece el fondo es porque hay dolor. Entonces no es que sean particularmente guachos los del fondo, sino que en realidad es que tenés un problema que tenés que corregir y que involucra un cierto grado de corrección, de ajuste que es complejo. Entonces, básicamente el fondo aparece cuando a vos te están faltando dólares, necesitas dólares y nadie te los quiere prestar. Entonces, es el último que te presta, pero obviamente, como te presta, cuando nadie te quiere prestar, te presta con condiciones. Que te hacen bastante mierda, podríamos decir, o no necesariamente. Bueno, son condiciones que te fuerzan a tomar medidas que tienen, que implican un ajuste, típicamente. O sea, típicamente cuando vos tenés, cuando vos tenés un problema de dólares, en general viene asociado con un problema fiscal. O sea, tenés dos cosas que están pasando. El gobierno está gastando más que sus ingresos y no tiene forma de financiarlo, y por eso emite, genera inflación o un exceso de deuda, como le pasó por ahí a Macri, y que le dejaron de prestar. O también tiene un problema que puede venir de la mano o puede estar un poco disociado, que es que el precio del dólar está demasiado barato. Entonces la gente gasta demasiados dólares, se viaja demasiado afuera, compra demasiadas mermeladas de otros países, muchas importaciones. Entonces, ahí estamos gastando más dólares que nuestros ingresos, que lo que exportamos, y el Estado está gastando más. Hay un doble problema de exceso de gasto, fiscal y externo.
Entonces, tenés que corregir eso. Y corregir eso es gastar menos. Y eso, el gastar menos involucra que alguien tiene menos ingresos. O un conjunto relevante. Entonces la economía pasa por un proceso recesivo típicamente. Un proceso de menor gasto, de menores ingresos. Entonces no es que son, dijiste, unos guachos, hijo de No, que nos hacen mierda. Nos hace mierda. Sobre todo porque siento que los platos rotos los termina pagando siempre los sectores más pobres. Y una parte de la clase media. Bueno, sí, lo que pasa que, sí, lo que pasa que siempre que, o sea, no te creas, o sea, quiero decir, lo que pasa es que uno, cuando vos sos dueño de una empresa, sos ricos, sos millonarios, no dejás de comer. Por ahí tu empresa tiene pérdidas y tiene que hacer uso de recursos acumulados, o sea, y vos no lo notás, o sea, digo, pero también lo pagan las empresas. Obviamente, el rico no es que dice, no, no puedo irme de vacaciones, no, es rico. Entonces, digo, le tiene que ir muy mal para no poder irse de vacaciones, o sea, es muy difícil que pase eso. Entonces, bueno, sí, bajan los ingresos de todos, los que están muy en el borde lo sienten obviamente mucho, porque pasan privaciones, pero no es que, digo, no me parece, digo, después puede haber casos particulares, pero no me parece que el punto sea que se joden unos y otros están de fiesta. Puede haber algo de eso. Es lo mismo que cuando pasan las crisis financieras, ¿viste? O sea, por ahí no te acordás tanto, pero en la crisis financiera de Estados Unidos del 2008 se hablaba mucho de Bernie Madoff, que era un estafador. Perdieron todos. Hay algunos atorrantes que hubo un problema más sistémico, pero no es que el problema de la crisis fue que había unos cuantos guachos que se fumaban a los demás y estalló por culpa de ellos. Es un problema más complejo que eso. Desde tu mirada técnica, que volvamos al fondo una vez más. ¿Qué implica pensando en una perspectiva de largo plazo? Que no volvimos, no nos fuimos nunca. Okay, desde que Macri pidió la asistencia del fondo en el 2018, seguimos atados a ellos y vamos a seguir atados a ellos, me parece, aún cuando nos vaya bien, porque vamos, primero que este programa que inicia ahora con Milei es un programa que es de 4 años, o sea que tenemos casi con certeza 4 años por delante con ellos, de mínima, porque si el programa le llega a ir mal en algún momento, pues se tiene que rehacer y se va a extender por otro tiempo más. Entonces, y vuelvo a tus pibes, digo, pensando en el largo plazo, mi generación, la generación de tus hijos, ¿qué nos queda por delante si casi que en todo nuestro transcurso de vida le debemos plata a alguien de afuera? No, pero todos los países deben plata, todos los estados tienen deuda. La particularidad de cuando vas al fondo es que no tenés deuda, no podés refinanciar tu deuda voluntariamente. No hay, o sea, en general, vos ves los países tienen deuda que te la renuevan. O sea, te dicen, che, te tengo que pagar, dame $1.000. Te pago los $1.000 a partir del segundo año en 4 cuotas de 250. Y en el camino te pago intereses. O sea, los 250 son la amortización del capital, de la deuda. Y los intereses es algo que pagás por ahí semestralmente desde que empezó el préstamo. Cuando llegan los 2 años, yo tengo que pagar los 250, o vos mismo me lo refinanciás y te sigo pagando intereses. Entonces a vos te sirve porque vos tenés una creencia conmigo, pero estás recibiendo un flujo de intereses por esa guita que tenés. Tu DeLorean es un DeLorean particular, está en dólares, pero es una creencia conmigo que yo te debo. Y te sirve ese DeLorean porque ese DeLorean te está dejando un pago de intereses periódicamente. Entonces, no solo se mantiene en el tiempo, sino que además te está pagando, te está dando nafta. ¿Entendés? Te está dando para. Entonces, eso, los que tienen fondos para prestar, están contentos con prestarle a estados nacionales o provinciales, mientras paguen los intereses. El problema que tiene Argentina es que se le cortó ese financiamiento. Entonces tiene deuda, la tiene que pagar y no tiene cómo pagarla. Entonces acude al Fondo Monetario Internacional. Entonces le paga a los bonos. De hecho,
Alberto Fernández hizo una reestructuración de esa deuda que ya se empezó a pagar ahora, que no se está pagando con acceso a los mercados, sino que se está pagando con reservas del Banco Central. Y ese es el problema. Lo que busca este acuerdo con el fondo es que Argentina pueda volver a los mercados para que le presten y tener que pagar esos vencimientos con financiamiento. Y de hecho, que tenga tanto financiamiento que incluso le permita pagar los vencimientos con el propio fondo. Pero no es que el estar con el fondo no es que estamos endeudados. Todos los países están endeudados. Solo los países que no tienen acceso al crédito están endeudados con bonistas y con el fondo. Tengo un picadito de preguntas. O sea que, quiero decir, la deuda en principio no es mala palabra. Ok. No es una mala palabra. O sea, digamos, si vos, Estados Unidos, es más, vos me estabas diciendo, che, ¿por qué tengo que alquilar? ¿Por qué no puedo? O sea, una pregunta de tu generación, ¿por qué no puedo estar endeudado y tener un departamento? O sea, la deuda es un lindo instrumento, es un instrumento que te permite consumir hoy algo que vas a pagar con ingresos del futuro. Sí, yo ahí en esto de mi generación y el departamento, mi primera respuesta sería porque ni siquiera llegamos a poder pagar esa potencial cuota mes a mes durante X cantidad de años. Y además que hay poca gente que te quiera financiar en realidad, porque los bancos... Porque me ve que soy monotributista y dice, ¿y vos quién sos? Sí, exacto. Sí, ese es un problema. Y no confían en nuestra capacidad de pago. Ese es un problema, sí, central. Sí, ese es un problema, hay otros, pero no importa, ese es un problema central. Te hago un picadito de preguntas, así en modo ping-pong. Me interesa, porque también habitas la docencia en la facultad, ¿qué 3 conceptos básicos de economía crees que habría que dar en todas las aulas del país, en la primaria y después en el secundario? No sé. No sé. Creo que algo de educación financiera es importante, entender esto del DeLorean, o sea, digamos, de lo que es la deuda, o sea, un poco de educación financiera es importante. ¿Crees que tenemos hoy en día no, eso? Okay. No. Eso es importante. Creo que entender un poquito más el concepto de productividad es importante. O sea, digo, la idea de que el desarrollo económico no es distribuir mejor el ingreso. Okay. El desarrollo económico es ser capaz de producir más con la misma gente. O sea, que con la misma gente se pueda producir más cosas y eso genera mayor bienestar económico. Después hay un elemento de distribución, ¿no? Pero, digamos, no hay progreso. Digamos, el desarrollo económico es mayormente un tema de crecimiento económico. A tus hijos, que los hemos nombrado en distintos momentos de la conversación, ¿qué les tratás de explicar o enseñar en términos de economía para que tengan una vida más próspera? No, yo creo que lo más importante para mí de la docencia es hacer pensar a la gente, ¿no? Okay. Ayudarlos a pensar. Llevarlos a un rincón donde presentás las cosas de una manera distinta. Esta cosa, por ejemplo, una cosa que para mí yo creo que soy distinto a otros padres por ahí, es que todo el tiempo le estoy diciendo a mis hijos que somos animales, ¿viste? O sea, esta cosa de que, digo, porque me parece que es una forma de vernos distinta, ¿no? Una particularidad, pero digo, eso, hacerte pensar, me parece que es lo más importante. ¿Qué pregunta nos harías como sociedad o qué pregunta crees que nos está faltando como sociedad para poder tener progreso por delante? No sé, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas, ¿no? O sea, ¿por qué somos tan conflictivos? ¿Por qué no podemos encontrar algo que podamos... Hemos sostenido cosas, o sea, que ahora la democracia, ¿no? O sea, es una cosa que había consenso. Respeto a los derechos humanos, ¿no? Ahora está puesto, me parece que está desafiado, pero tener algunos acuerdos, yo insisto en esto, que me parece que tener alguna noción básica de consenso sobre
cómo tiene que manejarse la economía argentina daría mucho bien. Antes hablabas de que tenés coincidencias con el plan económico del gobierno nacional actual, pero que también tenés críticas. ¿Qué críticas a grandes rasgos haces a lo que está haciendo el gobierno de Milei? No, el gobierno de Milei, para ponerlo sencillo y rápido, tenía una urgencia que era la estabilización, que se manifestaba sobre todo en el tema eh, inflacionario y también cambiario. Y han logrado ordenar bastante eso, han logrado estabilizar eso bastante. Eh, eh, sobre eso tengo entiendo lo que han hecho. eh, no lo subestimo ni me parece una locura, ridiculez lo que han hecho. Sí me parece que, digamos, si yo estuviera en su lugar, o lo que yo he tratado siempre de enfatizar es que cuando se usa demasiado al dólar como ancla, o sea, que se lo deja quieto para bajar los precios y si te atrasa demasiado, se te hace muy barato el dólar, estás comprando la alta probabilidad de que después tengas una corrección cambiaria y vuelva la inflación. Entonces yo creo que están corriendo ese riesgo, yo creo que están subestimando ese riesgo. Esa es una crítica, si querés, o una disidencia que tengo con ellos. La otra, que más general, si se quiere, es, yo no veo en ellos una mirada productiva de cómo va a crecer Argentina. No los veo tan interesados en tratar de tener políticas productivas para el desarrollo de diferentes sectores, ¿no? Y de hecho con algunos sectores han tenido digamos, una mirada y unas palabras muy agresivas, ¿no? Pero yo ahí tengo una mirada más estratégicamente distinta. Y después tengo un tercer punto más filosóficamente distinto, pero que no sea es más declamativo que otra cosa, que es que yo sí pienso muy distinto a Milei y el equipo económico de que el Estado tiene un rol muy importante en el funcionamiento de una economía, no solo en materia de desarrollo productivo, sino también en la administración de la macroeconomía, del ciclo económico, de hacer políticas keynesianas en el sentido de que cuando te va muy bien tenés que tratar de moderar, cuando te va muy mal tenés que tratar de estimular. Eso es una mirada keynesiana, y en eso discrepo con el gobierno fuerte. Pero eso me parece es más, hasta ahora, es más declamativo que otra cosa, porque no los veo digamos, que no estén haciendo política macroeconómica. Tengo 5 tarjetas acá. Upa. La idea es que agarres 3 y reacciones a una de ellas. 2, 3, así las 3. ¿Qué dice la primera? Futuro. Puf, lo que quieras en base a todo lo que venimos hablando. No, yo creo que, como te decía antes, que hay razones para que seamos, y justo suena un trueno brutal, no sé si la No audiencia sé lo si es escucha. poético o no, pero que esté sonando un trueno. Sí, bueno, Trueno, ves un cantante popular que muestra talento, ¿no? Entonces ahí, digo, yo creo que podemos tener un futuro mejor. No me resigno a pensar que podemos y vamos a tener un futuro mejor. Casa propia tengo, por suerte. Paso. ¿Crees que es posible el sueño de la casa propia? Creo que se necesita estabilidad macroeconómica fundamental, y obviamente detrás de la estabilidad macroeconómica política. Vos recién hablabas del Estado y que crees en un Estado presente. ¿Crees que el Estado tiene que estar activo en facilitar la casa puede propia? puede ayudar, pero es sobre todo la mejor manera de ayudar es dando estabilidad macroeconómica, generando incentivos para que la gente confíe en la Argentina, ahorre en pesos, deposite las plata en los bancos, que no haya tantos riesgos macroeconómicos y riesgos bancarios, y que eso le dé la posibilidad a Argentina de tener un mercado de capitales de largo plazo, y que entre las cosas que se financien, las deudas que se emitan, son las deudas de la gente que quiere tener su propia casa.
Y crianza. Uf. Crianza, eso sí es en el terreno personal. Justo acabo de cumplir 15 años de pareja con Julia, mi pareja con la que hemos tenido a mis 2 hijos. Y, y nada, ¿no? Digo, mis hijos son lo máximo. Justo salió ahora una estadística sobre la caída de la natalidad. Entiendo perfectamente a la persona que no quiere tener hijos. ¿Por qué? Porque, viste que al principio cuando te contaba de lo que es la disciplina económica, te dije de que tenemos un método una teoría sobre la elección, sobre la acción humana. Y esa teoría se llama Rational Choice, la elección racional. Y nosotros nos la pasamos explicándole a la gente, a los alumnos, que las decisiones que toman los individuos son racionales, o sea, miden costos y beneficios. Y para mí la prueba más concreta de que no somos así, somos animales más que racionales, emocionales. Nuestras decisiones tienen una gran carga de emoción y cultural. Es que somos padres. O sea, porque si vos realmente analizás los costos y beneficios de ser padre, nunca serías padre. O sea, no hubiéramos llegado hasta acá. Porque uno es capaz de mensurar todos los costos de ser padre, que son obvios. O sea, dormís mal, menos, sos más pobre, dejás de tener tiempo para ir a jugar al fútbol con tus amigos, de ir a cenar con tus... Digo, se te limita la vida un montón. Y el beneficio de ser padre, que es el amor que te nace por tener un hijo, solo lo descubrís cuando te pasa. Y debes haber escuchado esta frase. Solo vas a entender lo que es el padre cuando te pase. Entonces, ¿quién puede tomar una decisión porque alguien te dice, cuando te pase va a ser espectacular? O sea, tirate por el precipicio que vas a ver que vas a volar. O sea, nadie hace eso. Entonces, verdaderamente, nadie es capaz de ver el amor que uno siente por un hijo hasta cuando le pasa. Y la verdad que yo nunca sentí el amor por otro ser humano que por mis hijos. Yo siempre digo que si yo estuviera en el Titanic y no fuera padre, seguramente dejaría que un niño se subiera a un bote y me moriría. Pero lo haría por un deber moral. Cuando vos sos padre, vos querés que se salve tu hijo por los motivos más egoístas, porque no soportás estar en un mundo sin que estén ellos. Entonces, vos querés que se suba ahí, porque vos no podrías vivir. Yo podría vivir si el niño ese que desconozco muere. No lo conozco, o sea, mi vida sigue. O sea, no, digo, mueren niños todos los días, pero tu hijo no. Vos no podés vivir, o sea, es la peor pesadilla de un padre que le pase a algún hijo. Entonces, ese es el amor más grande que uno ha tenido. Y eso, al mismo tiempo, es la otra razón por la cual no es una buena razón ser padre, que es que creás algo que te desprotege terriblemente, porque, digamos, vivís pendiente de una persona que no sos vos. O sea, hasta el día que yo fui padre, vivía pensando en mí. Y ahora no paro a pensar en mis hijos, que es lo que me importan mucho más que yo. O sea, es una cosa que nunca me había pasado. Que solo le pasa a alguien que cuando es padre o madre. Y es una maldición, ¿entendés? O sea, que algo te importe mucho más que vos. Es terrible. Porque, digo, imagínate, o sea, yo ahora pienso en mis viejos, ¿no? Yo salía de noche. ¿Y cómo dormían? ¿Cómo voy a dormir yo cuando mis hijos salgan? No lo sé, ¿entendés? O sea, es terrible. Me encanta el rulo que fue tomando la conversación. Tengo la última pregunta. Como vos sabés, este proyecto se llama Rato, por el concepto de tomarnos un rato para hablar. Así que te quiero preguntar, ¿a quién le pedirías un rato para hablar y de qué? Bueno, hay muchas personas que me interesaría hablar. O sea, Maradona es un ídolo. Me encanta el fútbol, jugué al fútbol toda mi vida, juego al fútbol todavía. Digo, Maradona me resulta, pero además alguien que trasciende el fútbol, ¿no? Me parece un personaje tan argentino, tan impresionante, que
me pasaría más de un rato hablando con Maradona. Charly García me pasa lo mismo, porque tiene esa cosa también, pero además admiro mucho su música, me gusta mucho. Con miles de políticos me resultan muy interesantes. Hablo con muchos y me interesa escucharlos y aprendo. Eh, escritores con vidas espectaculares como García Márquez, ¿no? O sea, me encantaría. Eh, son gente con la que uno hablaría con mucho gusto. Cine, ¿no? Gente que como Kubrick, Woody Allen, Tarantino, no sé, tanta gente que uno vio películas que le fascinaron, hay mucha gente. Por suerte, la verdad que la humanidad tiene esa capacidad de generar gente tan talentosa, tan creativa que uno admira y que le hace la vida mejor, que uno podría pasarse un rato largo. Tenés gente mucho más interesante que yo para hablar, así que te felicito que tengas este programa y que puedas Gracias. tener tiempo para hablar con Gracias. gente más interesante que yo en el futuro, Tranquilo. espero. Gracias por venir, por Un placer. participar y por el tiempo, Un que no es placer. poco. Gracias. Gracias.